segundo. Sí. La molécula tamponante, que lo que hace es mantener más o menos el pH constante. Y ácido acético para que no se nos degrade el ADN. Las polimerasas, los agentes metálicos, cobre, etcétera, para funcionar. Las cosas que encarece la fuente, porque eso es la... La cantidad de microlitros con la que se trabaja. Esto es lo que Carmen es experta, lo hace bien. para cargar la cantidad que reguláis aquí, simplemente se baja el Vale. Con la punta dentro del pocillo, si la voy apretando poco a poco, para que se muestre. Sí, ahí se ve muy bien. Y lo segundo que deberéis ver, y eso es lo que debe hacer alguien siempre, ante donde se mueve el colorante. Parece como si ya estuviese movido un poco. Tenía un botón que invertía el botón. Lo ponías todo así, pero alguien debía darle ese botón. Estás viendo las relaciones de parentesco que hay